Bienvenido líder. Es necesario que sepas que en los equipos de trabajo se tiene algo llamado dinámica de grupo. ¡Vamos para allá! Esta dinámica de grupo no es más que la evaluación de qué tan satisfecho está tu equipo de trabajo en 3 puntos. El primero, las tareas que les han sido asignadas. 2, el procedimiento con el cual se están llegando a los resultados esperados. Y 3, la relación entre personas, es decir, este ambiente, qué tal está ese ambiente dentro del equipo. La evaluación de estas 3 categorías se le llama dinámica de grupo, que te puede ayudar a detectar esas áreas de oportunidad que está teniendo o que está sufriendo alguno de tus integrantes de tu equipo, y por tanto, el equipo. Calificar el nivel de satisfacción de cada una de estas puede ser muy fácil. ¿Qué opina cada uno de los integrantes del equipo? De esa manera te darás cuenta en dónde está fallando tu equipo y puedes atacar directamente una de esas 3 áreas. Algunos de los ejemplos básicos de estas 3 características es el equipo que está 100% enfocado en la tarea. Estos equipos suelen ser comparados con un pelotón de soldados, un batallón de la armada que solamente sigue órdenes, por lo tanto están enfocados 100% en realizar la tarea. En cambio, un equipo que estuviera demasiado enfocado en el procedimiento sería, por ejemplo, este equipo de investigación forense o de investigación criminal, que son expertos en el procedimiento, sin embargo dejan de lado un poco dar resultados o enfocarse en las tareas que tienen que realizar. También el ambiente de trabajo y poder enfocar la mayoría de su tiempo en el procedimiento. Por último tenemos los equipos que están enfocados a la relación personal o ambiente del equipo de trabajo, es decir, cómo está el ambiente entre el personal. El ejemplo clásico de esto es un equipo de autoayuda para poder liberarte de algún vicio, por ejemplo, el alcohol, el estrés o cualquier otra frustración. Este tipo de equipos están orientados únicamente en la persona, en la relación entre ellos, y dejan muchas veces de lado el procedimiento que debe seguirse y las actividades para poder dar un resultado. Ahora entremos en los fundamentos para un equipo exitoso. Katzenbach y Smith dicen que los fundamentos, los pilares básicos de un exitoso equipo de trabajo son 3. El primero, los resultados. Si un equipo no da resultados, entonces no pudiera llamarse equipo. Pudiera entrar en la categoría de grupo, multitud o masa. 2. El desempeño, ya que medir el desempeño de los equipos de trabajo es medular para poder ir mejorando e ir alcanzando los objetivos que quizá no se han estado logrando. 3. El desarrollo personal. Esto va enfocado al desarrollo de cada uno de los individuos, ya que no puedes ser un buen líder si no velas también por el desarrollo de los integrantes de tu equipo. Ahora, para entender un poco más la pirámide, Katzenbach y Smith nos dicen que para alcanzar este triángulo debes atacar estas características de 2 en 2. Vamos con las primeras 2, los resultados y el desempeño. ¿Cómo puede un líder lograr un buen desempeño y a su vez resultados en un equipo? Teniendo a los integrantes del equipo capacitados, que ellos puedan tener las habilidades, ya sean técnicas o habilidades blandas, que puedan colaborar con la entrega de resultados y a su vez que den un buen desempeño. Nos movemos ahora a atacar el desempeño y el desarrollo personal. Para que un líder pueda obtener estas 2 categorías, el punto medio, el botón que hay que presionar es la responsabilidad. Como lo comentan en empresas transnacionales, el empowerment es la clave de esto. La responsabilidad hacia el empleado, ese poder, ese empoderamiento que tú le vas soltando al empleado. Y por último, resultados y desarrollo personal. La clave para estos 2 pilares es el compromiso. El compromiso de los empleados, que se pongan la camiseta, que sientan que son importantes para que puedan dar un buen resultado y a su vez se desarrollen personalmente. Puedes ofrecerles, claro, capacitación para poder crecer dentro del equipo o la compañía. Entremos ahora rápidamente a la evaluación del desempeño. Todo lo que no se mide no se puede mejorar. Por tanto, todo lo que hagas, mídelo. Todo lo que midas, contrólalo. Todo lo que controles, mejóralo. Todo lo que hagas, mídelo. Todo lo que midas, contrólalo. Todo lo que controles, mejóralo.
La evaluación del desempeño es importante para que puedas mejorar el rendimiento de tu equipo. Una manera rápida de evaluar a tu equipo son las encuestas, en donde puedes preguntar cómo ha ido este empleado en el desempeño de sus actividades. Está la clásica encuesta de desempeño 360 grados, en el cual se le envía a varios de los clientes de este empleado que evalúen en secreto al empleado. Pueden ser clientes internos o externos, proveedores, vendedores, compradores o personas de servicio al cliente, en el cual se les pregunta cómo ha sido el desempeño de este empleado, qué ha hecho bien, qué puede mejorar. Otro método para la evaluación del desempeño de un empleado es la observación directa, en la que tú puedes darte cuenta si está haciendo su trabajo de manera óptima y cuáles son sus áreas de oportunidad. Y por último, las simulaciones, en las cuales le das un caso en vivo en el que tenga que tomar decisiones y actuar de manera eficaz, simulando una situación real de su trabajo. Normalmente representa una situación complicada, digamos, cómo maneja a un cliente enojado, altamente furioso porque no se le da el servicio correcto. Katzenbach y Smith también nos proporcionan la curva del desempeño del equipo, en el cual, como puedes ver a continuación, comienzan siendo grupos de trabajo representados con cuadros, ya que ellos mencionan que la mentalidad de estos grupos es bastante cuadrada y no acepta nuevas ideas. Sin embargo, luego pasan a ser equipos. El primero es el pseudo equipo. Los equipos, como puedes ver, están representados con un triángulo. Este triángulo que contiene los pilares de los equipos exitosos por Katzenbach y Smith. El primero de los equipos es el pseudo equipo. Luego pasan a ser un equipo potencial. De ahí un equipo verdadero. Y por último, un equipo de alto desempeño. Para que sea más fácil identificarlos y recordarlos, como siempre te traigo un ejemplo bastante dramático para que no se te olvide cada uno de estos. En el grupo de trabajo, el ejemplo es el grupo de soldados mercenarios que solo le rinden cuentas al mejor postor. No tienen una organización ni siquiera un fin en común, sino que ellos van por el dinero. En los pseudo equipos pudiéramos tener una dependencia de gobierno, que si bien no es una iniciativa privada, ya comienza a tener una estructura y saben que tienen que rendirle cuentas a un jefe. En el equipo potencial consideremos a un grupo de trabajadores de la obra que construyen edificios. Si estos están organizados a través de un arquitecto, ellos pueden ir cimentando este edificio, construyendo con un fin común, con un enfoque común. Pasando a los equipos verdaderos, aquí tenemos el ejemplo de un conjunto musical en los que ya saben perfectamente qué hacer, están coordinados y cuentan con esa interdependencia entre unos y otros para lograr el resultado. Y por último, el equipo de alto desempeño, que nos lo marcan la mayoría de los autores con un ejemplo dramático. El equipo de alto desempeño es aquel que logra trascender y ser recordado a través del tiempo. Este clásico ejemplo es el de los 300 espartanos que hicieron frente a los persas, considerado como uno de los mejores equipos de alto desempeño de la historia. Ahora bien, el autor Taboada menciona que los equipos de trabajo pueden ser calificados en dos grandes categorías, simple y sencillamente: lo que hay que entregar y su disciplina. Y en esta podemos meter una gráfica bastante básica en la que medimos del lado vertical el desempeño y del lado horizontal los valores. Si el empleado vive los valores de la empresa. En estos cuadrantes pudieras darte cuenta que en un extremo está el que entrega sus resultados, tiene un buen desempeño, pero es un huraño, no le gusta participar, no le gusta convivir con la gente, ni siquiera saludarles. Es posible que incluso desatienda a detalles menores como llegar temprano o ser educado con los demás. Y en el otro extremo pudiéramos tener al personaje que es todo lo contrario, este bonachón que saluda a todo mundo pero difícilmente entrega resultados. Él vive los valores y se los sabe de memoria, pero no contribuye a su proceso. Es por eso que un punto medio entre estos dos es esencial para que esa persona pueda ser evaluada correctamente. Si quieres saber un poco más adelante te contaré 10 pasos esenciales y efectivos para formar un equipo de trabajo, que puedes visitar también en la descripción, para llevar a tu equipo de trabajo al éxito. Hasta aquí el video de hoy. No olvides comentar, suscribirte, darle a la campanita y, ¿por qué no?, like. Esto es Líder Cortés. Adiós.